Hola, mi nombre es Andrés Felipe Prieto Ceballos, mi ID es 974581, estudio en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, modalidad a distancia. Esto es un trabajo para la materia de análisis histórico del trabajo, en el cual les voy a explicar un poco sobre las diferentes ramas que se entrelazan con el trabajo social para poder realizar todo su funcionamiento. Dentro de ellas encontramos la sociología, que es una ciencia cuyo objeto de estudio son la sociedad y los grupos que la componen. Igualmente también se observa cómo se comportan los individuos en relación con los demás y en el contexto en el que viven. Para ello necesitamos los datos que aportan otras ciencias sociales como la historia, la política, la estadística o la economía. Sus principales precursores son Saint-Simon, de 1760, que fue el primero en defender una teoría de investigación científica de los fenómenos sociales; von Stein, de 1815, introdujo el concepto de sociología como ciencia, de esta manera logra darle a la disciplina una visión dinámica. En 1840, Herbert Spencer aplica el concepto de la evolución a las sociedades para explicar cómo cambian o cómo evolucionan a lo largo del tiempo. En 1848 tenemos a Max Weber, quien fue publicado como programa de Liga de los Comunistas, una asociación de trabajadores. Tenemos a Gobineau, quien fue el que escribió un ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Y nuevamente encontramos en 1864 a Max Weber, que se destacó por su análisis de la ética y la relación en el surgimiento de la economía capitalista. Dentro de estas ramas también encontramos la reforma social. La reforma social son los cambios o modificaciones que se llevan a cabo en una sociedad con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus miembros. De esta forma pueden abarcar diversos ámbitos como la educación, la salud, el empleo, la vivienda, entre otros. Su importancia radica en la necesidad de promover la igualdad de oportunidades y garantizar los derechos de todos los individuos, especialmente de aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o desventaja. A través de las reformas sociales se busca construir una sociedad más justa, inclusiva, equitativa, donde se garantice el bienestar y la calidad de vida de todos los integrantes. También sabemos que muchos de los príncipes y nobles apoyaron la reforma por el mismo motivo. La Iglesia, como una entidad política poderosa, había tenido influencia en los derechos sobre tierras, sucesiones e incluso guerras durante siglos, y al alinearse con las causas protestantes, esos nobles consiguieron una mayor autonomía y poder. No obstante, la separación de la Iglesia no fue pacífica ni amistosa, y mucha gente fue asesinada a la vez que se destruyeron monasterios, iglesias y obras de arte religioso. En Escocia, el reformista John Knox instigó la destrucción de monasterios, conventos e iglesias de manera tan extensiva que muchos quedaron reducidos a ruinas. Los conflictos finalizaron al menos oficialmente con la paz de Augsburgo de 1555, que estableció que los monarcas podrían elegir para su religión o bien el catolicismo romano o el luteranismo, y que sería la confesión de fe oficial de su pueblo. Sin embargo, la contrarreforma, que se dio en el año 1545 hasta el año 1563, fue la respuesta de la Iglesia al movimiento protestante. Aunque puso remedio a algunos abusos, incluida la abolición de las indulgencias, y se realizaron otras reformas significativas, prolongó el conflicto en su intento de convertirlas en regiones. La ecología social, disciplina que estudia las relaciones entre las personas y su entorno, a menudo interdependencia de personas, colectivos e instituciones, al evolucionar a partir del ecológico-biológica. Por ende, presta mayor atención a los contextos sociales, psicológicos, institucionales y culturales de las relaciones entre las personas y el medio ambiente que las versiones anteriores humanas de ecología. Dentro de sus principales sucesores encontramos a Paul Shakespeare, en 1969, ecologista, y entonces propuso la teoría de la ecología aplicada al hombre, enfrentará la labor de renovar una visión balanceada, mientras que ahora está centrada en el hombre, hasta la patología del aislamiento y el miedo. Esto implica que debe encontrar lugar en nuestro mundo para todas las plantas y animales, aun para su alteridad y su oposición. Además, implica la exploración y la apertura a través de una frontera interna, una frontera del yo y un entendimiento apreciativo del animal dentro de nosotros y nuestra herencia de platonismo. También encontramos a Haeckel, quien fue quien definió en 1869 la ecología como el estudio de las relaciones entre un ser vivo y su entorno, tanto orgánico como inorgánico. Desde aquel inicio hasta nuestros días, la ecología se desarrolló sobre todo a partir de estudios de especies animales y vegetales. La medicina del trabajo social, durante el Imperio Romano hasta Fabiola de Roma junto a San Pamagio, un senador cristiano fundador de Nosocomión, que constituye el primer ejemplo de medicina social. Este estudio comenzó formalmente a principios del siglo XIX en la Revolución Industrial, y al consiguiente aumento de la pobreza y a la enfermedad entre los trabajadores. Expresaron su preocupación por el efecto de los procesos sociales en la salud de los pobres. Dentro de sus principales sucesores encontramos a René Sand, quien nació en 1877 y murió en 1953. Durante la época de los años 30 del siglo XX, la medicina social tuvo como pionero al médico belga René Sand, quien publicó la obra Vers, la medicina social. Sand influenciaría en el desarrollo de esta disciplina y señaló que se debía profundizar los lazos entre la ciencia de la salud y las ciencias sociales al mismo tiempo. También podemos encontrar a Freud y la psicopsiquiatría, con sus principales autores Sigmund Freud, quien nació en 1856. Sigmund Freud es también conocido como el padre del psicoanálisis. Es el precursor de esta teoría y práctica terapéutica que, al igual que otras, intenta acercarse al funcionamiento de la mente humana. Cuando pensamos en psicoanálisis, pensamos en sueños inconscientes, depresiones, complejo de pene y otras ideas que parecen alejadas de la ciencia médica y de sus neuronas, hemisferios, sinapsis, entre otros. Sin embargo, los primeros intentos de Freud por explicar la mente humana fueron un intento de relacionar estos con los mecanismos neuronales. Estos intentos acabarían pronto en un callejón sin salida, ya que la neurología de la época no era capaz de explicar muchas de sus observaciones. Postuló que algunas enfermedades, como la manía, eran el resultado de la generación de sustancias tóxicas para el organismo. También estipuló que cualquier tipo de reacción emocional tiene como consecuencia un cambio cerebral. Recientemente, la neurociencia ha sido capaz de demostrar algunas de las reacciones previstas por Freud. Por ejemplo, la amnesia infantil sería causada por la inmadurez del hipocampo hasta los 4 años y no puede almacenar los recuerdos. También encontramos el fenómeno de la depresión, por el cual algunos de nuestros deseos se nos ocultan a nosotros mismos. Se explicó recientemente con imágenes de resonancia magnética cerebral. La depresión también está ligada a los sueños, ya que en ellos es donde podemos descubrir al inconsciente. Al día de hoy, el psicoanálisis sigue siendo para muchos especialistas la forma más coherente de explicar el funcionamiento mental, siendo el principal aporte de Freud a la psiquiatría su concepto del inconsciente. La ciencia del trabajo social. Ese trabajo social es una disciplina que se ocupa de la intervención social para mejorar las condiciones de vida de las personas, familias y comunidades. Sin embargo, esta definición general puede abarcar diferentes enfoques y perspectivas dependiendo del autor que lo defina. Dentro de sus diferentes sucesores encontramos varias definiciones, las cuales son muy importantes, y dentro de ellas está Mary Richmond. Para Mary Richmond, el trabajo social es una disciplina basada en la práctica de la teoría cuyo objetivo es prevenir y aliviar la pobreza y el sufrimiento humano. Richmond también destacaba la importancia de la investigación y de la evaluación del desarrollo de la disciplina. Ezequiel Ander. Según Ander, el trabajo social es una disciplina que se enfoca en la intervención social cuyo objetivo es promover el cambio y el desarrollo social. Ander también destaca la importancia del conocimiento teórico y práctico en la disciplina. También tenemos a Juan Luis Martín Barrios. Para Martín Barrios, el trabajo social es una disciplina que se enfoca en la intervención social, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades. Martín Barrios también destaca la importancia de la ética y los valores de la práctica del trabajo social. Por último, y no menos importante, encontramos también a Javier Romero. Según Romero, el trabajo social es una disciplina que se enfoca en la intervención social, cuyo objetivo es promover la justicia social y la igualdad de oportunidades. Romero también destaca la importancia del trabajo social en equipo y la colaboración con otros profesionales en la práctica del trabajo social. Trabajo social y psicología. Es una de las ramas más conocidas de la psicología, que se ocupa de estudiar la influencia que ejercen los grupos, personas y contextos sobre los comportamientos del individuo. Junto con sus percepciones y condiciones, los autores de psicología social propusieron estudios científicos sobre las conductas, pensamientos y emociones influenciados por personas que se encuentran alrededor. Dentro de sus autores principales encontramos a Karl Marx, que es otro de los principales precursores de los antecedentes de la psicología en el sociólogo, filósofo y economista alemán Karl Marx, siendo este personaje el encargado de establecer las bases de la psicología como la ciencia social. De acuerdo con Marx, todo sentimiento y pensamiento se debe ante una raíz cultural e histórica perteneciente a la sociedad. Tenemos a
Auguste Comte, quien nació en 1978. Para comenzar con la breve historia de la psicología, Comte es considerado uno de los representantes de la psicología social más conocidos. Este sociólogo francés fue un pionero quien se lanzó varios conceptos esenciales para el surgimiento de esta rama. Este investigador fue el primero en proponer el concepto de la moral positiva, además de comenzar con preguntas sobre los aspectos que relacionaban el papel desempeñado por los individuos de la sociedad y cultura. También continuó con su curiosidad acerca de cómo los fundamentos psicobiológicos influyen en el comportamiento de los seres humanos. Entre sus trabajos publicados también encontramos a Émile Durkheim, filósofo y sociólogo francés. Fue el primero en aperturar el primer departamento de sociología. Varios de sus estudios fueron sobre los distintos suicidios, de acuerdo a los motivos que tenga el individuo. Se trató de un pionero en el campo de investigación social y permitió una mejor diferenciación entre la filosofía política y la psicología social. Publicó 2 obras que contribuyeron a la disciplina de esta sociología: La regla de un método sociológico en 1895 y El suicidio en 1897. Tenemos también a Gregory Mead, psicólogo estadounidense, quien gracias a su aporte por su teoría del interaccionalismo simbólico es considerado uno de los constructores del concepto de psicología social. Fue quien destacó el sumergimiento del yo como organización en contacto con la sociedad, además de un símbolo lingüístico usado por los seres humanos para comunicarse con sus pares. Floyd Allport nació en 1890, es considerado uno de los principales instauradores de la psicología social como una rama de estudio científico. Su estudio más conocido sobre la psicología social logró revolucionar a las personas de la época y sentar la base para decretar como una disciplina científica. Sus obras principales publicadas fueron Psicología Social del Año en 1924 y La Filosofía del Acto del Año en 1938. Entre una de las ramas principales también encontramos el trabajo social en la psiquiatría, el cual es un aporte importante a la psiquiatría, con la terapia de familia en cabeza de Beatriz María Molina, quien en la década de los 70 realizó estudios en el exterior de esta especialidad y dio pie a las primeras intervenciones de la terapia familiar con enfermos mentales y sus familias. Inicialmente con la terapia de familia, según Molina, en el 2009, se logró tener un acercamiento al grupo familiar donde se hacía el análisis de esta como si fuera un sistema y como si este sistema asimilaba la enfermedad. Luego se determinaban las funciones que permitían la evolución de sus recursos adaptivos y sus transformaciones. Seguidamente se descubre el ciclo vital familiar, donde se conocerán los síntomas y los puntos críticos de evolución. Con base a lo anterior, se analizan los antecedentes y la difusión dándole relevancia a los fenómenos familiares sobre lo que posteriormente se trabajan en secciones de terapia. Una de las teorías que mejor explica qué hacer del trabajo social psiquiátrico es la teoría de Pierre Bourdieu, donde se visualizan relaciones de poder, que para este caso se trataría de las relaciones interdisciplinarias que se establecen entre los psiquiatras y los trabajadores sociales. Resaltando dichas relaciones, se tomó el capital científico como los conocimientos específicos de cada una de las profesiones y que en ciertas ocasiones generan competencia debido al saber que es tomado como el prestigio y el reconocimiento en el equipo interdisciplinario, lo cual genera una lucha por el estatus entre los pares profesionales. Otra de las ramas principales es el trabajo social en la sociología, en la cual encontramos a Émile Durkheim, que es considerado el pilar procesor de la institucionalización de la sociología como ciencia. Nació en Espinal, Francia, el 15 de abril de 1858. Desde 1887 fue profesor de Pedagogía y Ciencias Sociales en la Universidad de Burdeos y en 1906 fue designado profesor de Sociología en la Sorbona, por lo cual fue el primero que enseñó oficialmente esta disciplina en Francia. Su formación teórica fue básicamente filosófica y estuvo fuertemente influido tanto por positivismo como por el evolucionismo, aunque también recibió el influjo de pensadores como Montesquieu y Tocqueville, y de teorías alemanas como Simmel, Tönnies y Wundt. Sin embargo, su sociología es heredada de la obra de Auguste Comte, hasta el punto que debe considerarse a Durkheim como su auténtico continuador, pero tampoco es posible soslayar el pensamiento durkheimiano, que se interceptaba dentro de la tradición racionalista cartesiana y de la visión científica de Claude Bernard. Sus trabajos más significativos son los siguientes: La división del trabajo social en 1887, su tesis doctoral en francés, La regla del método sociológico en 1895, El suicidio en 1897 y Las formas elementales de vida religiosa en 1912. A estas obras hay que agregar ensayos y artículos publicados en Leighton Sociology, revista de la cual fue fundador. Estos trabajos dieron lugar a diversos libros que aparecieron tras su muerte: Educación y Sociología en 1922, Sociología y Filosofía en 1924, La educación moral en 1925, El socialismo en 1928. Con posterioridad han surgido diversas ediciones que rescataron textos y apuntes de sus clases. Dentro de sus principales sucesores encontramos a Max Weber, quien fue quizás el teórico más importante de la sociología en el siglo XIX. Sin embargo, parece difícil circunscribir su obra al escrito ámbito de la sociología, pues los escritos de Weber cubren un amplio territorio en el cual se incluyen la economía, el derecho histórico y el análisis político. Esta obra en conjunto ha ejercido una influencia determinante en la sociología. También tenemos a Gregory Simmel, quien nació el 1 de marzo de 1858 en Berlín. Su vida académica se caracterizó por su ubicación periférica en la universidad, ya que ocupó cargo de docente de poca importancia y fue nombrado profesor titular solo unos meses antes de su muerte en 1918. No obstante, Simmel ocupó un lugar central en el debate intelectual alemán de 1890 hasta finales de la guerra. Sus ideas fueron capaces de sintetizar la tradición histórica de Dictate y el kantismo de Ritter. Resulta notable observar la influencia de su pensamiento en la cultura científica y la filosofía alemana en ese siglo. Bienestar social y trabajo social. Sus finalidades son atender diversas necesidades de los trabajadores. Factores de Hensberg: asistenciales, necesidades de seguridad, fisiológicas, protección, participación, recreativos, necesidades fisiológicas, participación, protección, participación, recreativos, supletorios, necesidades fisiológicas, reconocimiento de seguridad, aceptación social, prestigio, planificación y administración de prestaciones de servicios, asesoramiento, coordinación de proveedores, control de gastos, facilitación de acceso, entre otros. Modernamente es una ejecución de programa de cultura organizacional, asociación de los valores corporativos a los programas de integración, difusión, promoción de comportamientos e incentivos.